tema del día. Para que hablemos una vez más de estas expectativas de crecimiento para México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, vuelve a advertir que aquel 5% de crecimiento anual que nos prometía la Presidencia de la República no será tan posible, apenas poco más de 2%, pero también habla de algunos factores como la corrupción que están obstaculizando el crecimiento económico y el desarrollo en nuestro país. Javier Cobos, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, mano, aquí con mucho trabajo, pero Qué adelante. gusto. No, igual acá, igual acá. Pues un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio con muchísimo gusto. Muy, muy contento de estar aquí nuevamente hablando de temas que nos ocupan, que es el tema de economía, finanzas y, bueno, todo lo que tiene que ver con el bolsillo de los mexicanos, ¿no? Y sí, un poquito en lo que tú comentabas, ¿no? Nuevamente, una voz a nivel internacional, un organismo multilateral que precisamente hasta el año pasado encabezaba un mexicano, el doctor José Ángel Gurría, pues nos da la noticia recientemente que revisa, en realidad no una vez más bien de manera similar a muchos otros multilaterales, que ya hemos platicado acá también, revisa el crecimiento económico que estaba esperando en 3.3% para 2022, lo revisa un puntito abajo, es decir, a 2.3%. Esto, pues, vale, la verdad es que no nos debería de sorprender mucho, porque esto es una revisión a la baja de una multilateral después de otras 4 o 5 multilaterales que lo han hecho, o banca de inversión que también lo han hecho. Y lo que es a lo mejor un poquito más novedoso en el caso de la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, lo que aquí nos llama la atención es que, a diferencia de lo que hemos platicado aquí en tu programa de Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, de los diferentes organismos multilaterales que han venido revisando el crecimiento económico a la baja en el caso mexicano, aquí incorpora una variable que tú mencionaste y es muy importante. En la mayoría de los análisis siempre incorporaban el tema de, pues, la pandemia, políticas económicas no acertadas, débil inversión en infraestructura y en inversión extranjera directa. Todo ese tipo de argumentos que son ciertos y que efectivamente le pegan a la expectativa de crecimiento económico. Pero la OCDE incorpora una variable como fundamental, que es precisamente lo que tú mencionaste, ¿no? El tema de la corrupción. Ellos mencionan varios factores, ¿no? Uno, la baja inversión, es decir, la desaceleración en la inversión productiva en el país desde 2019. Otro, el entorno inflacionario, que también ya hemos platicado acá, pues andamos en niveles un poquito arriba del 7% a nivel doméstico, a nivel mexicano, que no es precisamente un nivel alarmante, pero es un nivel muy por encima de los últimos 10, 15 años que no se había visto. Entonces, bueno, el tema de la inflación, por factores que ya hemos platicado acá, tanto internos como externos, se ve un poquito amenazada el crecimiento económico, porque en un entorno inflacionario es un poquito más complicado el tema del crecimiento económico. Menciona también la OCDE que otra de las causas es la informalidad. Pues no nos debería sorprender. En México tenemos una economía informal sustancial y que los gobiernos no han sido capaces de regularizar las actividades económicas del sector informal a la formalidad, y eso repercute de manera directa en la capacidad de recaudación. Al momento que tú tienes un mercado informal tan grande, ese mercado informal, por definición, no paga impuestos. Si no paga impuestos, ¿cómo recaudas? Si no recaudas lo suficiente, después, ¿cómo incentivas crecimiento económico a través de inversión? Entonces, ahí es todo un círculo vicioso. O sea, por eso el tema de la informalidad es importante. Y el otro tema que es el que tú apuntas, Luis Fer, que apunta precisamente la OCDE, es el tema de la corrupción. Y vaya que lo hemos tocado aquí, incluso hace 8 días que platicamos sobre el tema del sistema estatal anticorrupción de este estado. Pues mismo Transparencia Internacional, incluso lo mencionamos hace 8 días, en su informe del 25 de enero de 2022, hace muy poco tiempo, no tiene ni un mes que sacó este informe de Transparencia Internacional, bueno, de hecho tiene un mes exacto que sacó este informe, nos ubica
de 180 países evaluados por Transparencia Internacional, nos ubica en el lugar 124. O sea, Así nomás. imagínate, o sea, de Así 180 nomás. estamos en el 124. Con una calificación de 31 sostenida, porque ya traíamos el año pasado 31, seguimos igual. Entonces, a ver, quien diga que la corrupción en este país ha disminuido, pues nada más que vea las estadísticas de Transparencia Internacional. Estábamos con una calificación de 31 sobre 100. O sea, si un profesor te califica con 3 de 10, estás más que reprobado, ¿no? Con una metodología validada a nivel internacional, porque lo hace Transparencia Internacional. De hecho, si nos, ¿cómo se llama esto? Nos vamos precisamente a la evaluación de corrupción dentro de la OCDE. México es el país peor evaluado de 38 países en términos de corrupción. Entonces, la OCDE revisa la perspectiva de crecimiento a la baja un punto porcentual, y no solamente eso, la OCDE considera que dentro de los 38 países que conforman esta organización, el peor evaluado en temas de corrupción es México. Entonces, bueno, no es una voz la que nos lo está diciendo, ¿no? O sea, traemos Transparencia Internacional, traemos la propia OCDE, y como hemos comentado, bueno, el mismo G20 lo tiene en el lugar 18 de 20 países. G20 es porque son 20 países los que pertenecen a este grupo de países. México, en temas de corrupción, está en el lugar 18. O sea, por 2 y estamos en el último, ¿no? Exactamente. O por 1 más y un poquito más y ya estamos en el último. Y esta información confirma lo que ya habíamos platicado aquí en tu programa, Luisfer. Cuando revisó, el primero en revisar este año el crecimiento económico para 2022 fue Bank of America, que revisó el crecimiento, la expectativa de crecimiento económico para este país de 2.5, también lo recortó un punto, lo recortó de 2.5 a 1.5. El Banco Mundial no hizo un recorte, pero publicó que su expectativa era el 3%. El caso de la CEPAL, que platicamos recientemente, que lo que hizo la CEPAL fue calcular el número de pobres en condiciones de pobreza extrema en México y en Latinoamérica, creció sustancialmente en los últimos 2 años. Pues el mismo CEPAL revisa ¿cómo se llama esto? El crecimiento económico que tenía previsto para 2022 de 3.2% a 2.9%. Misma, o sea, muy consistente, o sea, mismo que práctica que hizo Bank of America, misma práctica que hace Banco Mundial, la CEPAL lo mismo, Fondo Monetario Internacional, ya hemos comentado también anteriormente, de una perspectiva de crecimiento de 4, lo bajó a 2.8. Credit Suisse, también lo comentamos anteriormente, sí, revisa la calificación de 2.3% a 1.7%. Y por otro lado, como tú bien lo apuntas, tenemos declaraciones por parte del Ejecutivo Federal que la expectativa de crecimiento es del 5%. Y bueno, nuevamente, como en alguna ocasión anterior, yo pregunto, ¿y de dónde? No? Bueno, ¿de dónde? Cuando tenemos estadísticas que soportan la incapacidad de crecer esos niveles por varios factores, incluyendo la inversión extranjera directa, incluyendo la incertidumbre. Ahora, con este informe de la OCDE, incluyendo de manera sustancial la corrupción, exacto, donde nos encontramos en el lugar 124 de 180, donde estamos calificados con 31 de 100, y me dicen que vamos a crecer al 5%. Yo de verdad me pregunto de dónde, o sea, de dónde sacamos esa información, que la verdad es que me encantaría saberlo, porque pues me daría un poquito de alivio. Exactamente. A esta zozobra que todos los mexicanos tenemos, sabiendo que tenemos un crecimiento poblacional por encima del crecimiento económico esperado, es decir, más personas en este país están naciendo e incorporándose a la vida productiva de la capacidad de la economía para proveerles un trabajo, ¿no? Ese es el tema del incremento poblacional contra el crecimiento económico. Está creciendo más rápido la población que el crecimiento económico, por un lado. Por otro lado, está creciendo más rápido la inflación, al 7%, que el crecimiento económico, que está a la tercera parte de eso, a 2.5, al 25% de lo que está la inflación. Entonces, bueno, todas esas variables, aún creyendo en ese 5% anticipado por el Ejecutivo Federal de crecimiento, está por debajo de la inflación. O sea, están creciendo más rápido los precios y el poder adquisitivo al que nosotros podemos comprar que nuestro crecimiento económico. Ni el 5% son buenas noticias. Y bueno, para creerlas, ¿no?
¿qué te puedo decir, Luis Fer? Yo siempre he dicho, bueno, a las estadísticas ahí están, ya que el público y tu auditorio la opinión pública pues puede hacer sus conclusiones, ¿no? O sea, yo nada más les acerco un poco las estadísticas. Sí. Ya las conclusiones son como que muy obvias, ¿no? Y mi estimado Javier, a lo mejor desde el gobierno federal se menosprecian cifras que vengan de organismos civiles o internacionales que, por ejemplo, miden la transparencia o de la mismísima OCDE, ¿no? De la OCDE. Sin embargo, lo podemos notar a pie de calle, el ciudadano común, el inversionista que tiene que dar grandes mordidas para que entonces poder tener permisos o poder participar en algún contrato público. Y es ahí, mi estimado Javier, donde yo creo que el mundo nos ve y no nos ve bien, porque tal parece que nuestro gobierno pues no es claro en sus gastos. Tenemos gran parte del presupuesto nacional en 3 proyectos de inversión pública y lo demás prácticamente parecería que puede esperar o desgastarse lo que se construyó en años pasados, especialmente la infraestructura, el desarrollo para una mejor sociedad, yo qué sé, mejores hospitales, mejores escuelas, mejores calles, mejor transporte público. Y tal parecería, mi estimado Javier, que esta concentración de recursos en 3 grandes proyectos, pues también es una tentación muy grande. Yo creo que desde el mundo también se ve, especialmente cuando tenemos muchísimos escándalos de corrupción alrededor. Completamente, Luis, tus argumentos son completamente válidos. O sea, independientemente que a nivel doméstico, es decir, a nivel nuestro país, creamos o no creamos las estadísticas que sacan a nivel internacional, Uh los -huh. organismos multilaterales que tienen todo el crédito, digamos, para poder medir de manera comparativa los diferentes crecimientos económicos o distribución del ingreso de los diferentes países de los que son miembros, si digamos no les creemos, pues bueno, volteemos a las esquinas, Claro, cuánta gente más está pidiendo dinero en las esquinas, es cuánta cierto, gente más está batallando es durísimo cierto. para conseguir un empleo. ¿Por qué no puede conseguir un empleo? Pues si no hay crecimiento económico, no se incrementan las fuentes de empleo y evidentemente no se pueden colocar. Y no solamente no profesionistas, los mismos profesionistas batallan mucho para conseguir un empleo. Y esos últimos años, pues nada más habría que, como tú bien lo dijiste, ¿no? Voltear y ver a los vecinos, Exactamente. ver a los compañeros, ver a los amigos, cómo la están pasando. O sea, no digo que todos mal, Uh pero -huh. sí la están pasando un poquito más complicada para poder llenar su refrigerador, para poder vivir al día, para poder tener para llevar pan a su mesa. La están viendo mucho más complicada en términos de desempleo, lo están viendo mucho más complicada en términos de ya no digo crecimiento, mantenimiento de su poder adquisitivo. O sea, con una inflación que estamos viendo ya superando los 7%, que no habíamos visto en muchísimos años, pues ¿quién me habla de un buen manejo económico en este país, no? O sea, Exactamente. no necesitamos entonces escuchar a las multilaterales si alguien pudiera argumentar que son parte de la mafia del poder o alguna cosa así, de una conspiración internacional, alguna cosa así. Supongamos sin conceder que sí. Voltemos a ver a nuestros vecinos, voltemos a ver a nuestros amigos, Exactamente. cómo la estamos pasando. ¿No? O sea, Bien dices, mi estimado Javier, se puede ver en la calle, especialmente después de la pandemia. Algo que, mira, a lo mejor es un comentario aquí al calce, pero si algo me ha llamado mucho la atención a mí es ver más gente en situación de calle, sí, aquí en claro. Puebla, en zonas que antes yo no los veía regularmente en el centro. Y eso te habla mucho de cómo muchos sectores de la población que estaban así de caer en la pobreza extrema, pues con la pandemia y con el nulo desarrollo económico, pues están viendo su vida empeorar a Claro, situaciones no, no, y como las esta. estadísticas no mienten, Luis, o sea, la Sí, misma, lo que platicamos acá, la misma CEPAL incrementó, si mal no me acuerdo, en 2 millones sí, el número de personas que pasaron del segmento de pobreza a pobreza extrema en este país en estos últimos 2 años. así es. Y Eh, pues eso se tiene que resolver con crecimiento económico, mi estimado Javier, más allá de la propaganda y más allá de las posturas políticas. Sí, sí, el discurso de que estamos mejor, hay menos corrupción, el escudo es la honestidad, el escudo es la anticorrupción, pues es un escudo con muchos hoyitos, Sí, porque no, yo no lo veo en las evaluaciones internacionales, no lo veo en el día a día. Yo cuando tengo que hacer un trámite municipal, un trámite estatal, exacto. estoy viendo que no jala el trámite y veladamente
va a jalar por medio de una dádiva. Exactamente. Nadie me engaña que en ese país no hay corrupción y que se está combatiendo la corrupción. O sea, hay que preguntarle, como le comentaba yo precisamente, a algún amigo precisamente en el mismo sistema estatal anticorrupción de Puebla, a la opinión pública no le engañan. O sea, pueden hacer lo que quieran, reglas, luego falsear sus reglas, luego irse para atrás, luego quedarse callados, luego no ser transparentes. Pero la opinión pública no es tonta. La opinión pública voltea a ver a sus vecinos. La opinión pública trabaja todos los días y no lo ve reflejado en su bolsillo. Efectivamente, mi estimado Javier, y ya tendremos que hablar después del sistema estatal anticorrupción. Si es que se vuelve a dar si es que se vuelve a dar esta terna y se escoge ya la Secretaría Técnica. Mi estimado Javier Cobos, tienes mucha razón, ese escudo moral anticorrupción, más que escudo, parece una coladera. Muchísimas gracias, mi estimado Javier Cobos. Te buscamos en tus redes sociales para no extrañarte una semana. Muchas gracias. Al contrario, Luis Fer, muchísimas gracias a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio con mucho cariño. Un abrazo y un saludo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.